número 57. Hemos estado diciéndolo desde el comienzo que es un domingo diferente, es un domingo especial, porque es un domingo donde encomendamos nuestra vida, nuestro ministerio, nuestras familias al Señor Todopoderoso, que nos ha permitido estar en este 2025. Y el Señor nos da un tema. Esperemos que Dios nos pueda seguir dando el discernimiento, la sabiduría, el denuedo. Mi corazón sigue un poco movido por seguir adorando, por buscar de la presencia de Dios. Pero es necesario también meditar en su palabra. Así que yo le pido que nos pongamos sobre nuestros pies en Isaías capítulo número 57, verso número 11. Amén, ¿ya lo tiene? Isaías capítulo número 57. Aprovecho para dar gracias a Dios por la vida de Rubén, por la vida de Sheila, que el día de ayer nos estuvieron acompañando en la primera reunión del año de los jóvenes. Le damos gracias a Dios porque nos acompañaron y además nos estuvieron ayudando, nos estuvieron ahí compartiendo algunas cosas acerca de la palabra, algunos consejos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes jóvenes que tuvieron a bien acompañarnos el día de ayer. Vamos a estar tomándolos en cuenta. No quisimos que pasara desapercibido iniciando este año, entonces le vamos a pedir a Dios que nos dé más sabiduría, más discernimiento y que acomode las cosas para seguir cada vez más mejorando, para que ustedes jóvenes también se sientan enlazados con el Señor, porque es muy difícil también venir aquí a la iglesia solamente a acompañar al Padre, a lo mejor tocar temas que no, o más bien que no se toquen temas de jóvenes. Entonces ayer fue un día donde pudimos aprovechar y pudimos ministrar a cada uno de ustedes. Ahora sí dice su palabra en el verso número 11. Dice: ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Todos juntos el 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Todos juntos en 18. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Todos juntos en 19. Produciré fruto de labios, paz, paz el que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Gloria a Dios. Cierra sus ojos y le pido que ore por mi vida. Amado Rey, gracias. Gracias por este tiempo de júbilo, de alegría. Pero ahora, Señor, también es tiempo, Señor, de meditar en tu palabra. Y es tiempo, Señor, de que tú hables a tu pueblo. Permítanos, Señor, predicar tu palabra con entendimiento y predicarla con sabiduría que venga de lo alto. Ayúdanos a despojar toda palabra. Ayúdanos a despojar los pensamientos, Señor, que no edifiquen a tu pueblo.
Señor, sobre mis labios pasa ese carbón, Señor, purificando mis pensamientos, purificando mi habla. Mi corazón, Señor, se ha ligado al tuyo. Y que hoy, amado Dios, tu pueblo, hoy, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que les alimente, el que les nutra. Prepáralos, amado Cristo, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Amén. Tome su lugar. Apláudale al Señor. Le decía, me va a estar disculpando. Hemos estado teniendo actividad. No nos hemos estado, pues, de alguna manera, nuestra voz ahorita no nos está ayudando, nuestra garganta, siento que me ahogo. Pero eso no va a ser impedimento para poder predicar la palabra en esta mañana. Amén. Repita conmigo, ¿sabe el título? ¿Lo meditó, lo vio en la mañana? ¿Cómo dice el título? Reconstruyendo el camino. ¿Sí o no? Reconstruyan. ¿Por qué? Porque es diferente de decir reconstruyamos, vamos a seguir reconstruyendo, a poner en práctica el decir reconstruyan el camino. Mira que tenemos ahí a un lado, reconstruya el camino. Fíjese, no es construir, no es construyo, es reconstruir. Quiere decir que el Señor nos está diciendo que algo que ya estaba derrumbado, que algo que se encuentra destruido, que algo que se encuentra en ruinas, el Señor hoy nos está diciendo, reconstrúyelo. No nos está diciendo que lo estamos haciendo, que ya pusimos manos en la obra, sino el Señor nos está diciendo, ponte a hacerlo, o ponte a hacer lo que no estás haciendo hasta este momento. Reconstruye el camino. Reconstruir un camino. Si hablamos del contexto del profeta Isaías en el capítulo número 57, el Señor está demandando y está pidiendo algo específico sobre el pueblo de Israel. Y eso es algo en el pueblo, o es algo que nosotros debemos de comprender, que el pueblo había cometido un adulterio espiritual. El pueblo se encontraba en una dureza y en un adulterio espiritual tan terrible que se habían olvidado de Dios. Se habían dejado contaminar por las demás naciones. Se habían olvidado de aquel que había rescatado del pueblo de Egipto. Se había olvidado el pueblo quién era su Dios. La palabra nos habla como por prostituirse. El pueblo de Israel se había prostituido a la idolatría. Y a causa de eso viene la opresión de los enemigos. Y a causa de eso el pueblo se encontraba en una esclavitud. El pueblo no se encontraba libre a causa de la prostitución espiritual. Porque Dios les había demandado no olvidarse de su Dios, recordar sus mandamientos, no mezclarse con las demás ciudades, con los demás pueblos. Y el pueblo poco a poco fue olvidándose de esos mandamientos de parte de Dios. Y empezó a hacer fácil el prostituirse, empezar a creer, empezar a ofrecer a sus familias, empezó a hacerle fácil prostituirse en el ámbito espiritual, a ofrecerle idolatría, a ofrecer a sus hijos a Moloch. Y esa era la situación en la cual el pueblo hebreo se encontraba en ese momento de la escritura, donde el profeta Isaías estaba levantando su voz y estaba profetizando. Era tanta la dependencia del pueblo de Israel a aquellos dioses, era tanta la idolatría,
Dice, sobre el monte pusiste, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Se habían acostumbrado el pueblo israelita a ofrecerle esa ofrenda de sacrificios a cuantas deidades y a tantas potestades que se habían dejado contaminar. Ellos subían a lo alto. Imagínense, el día de ayer fuimos a un monte. Imagínense que aún ahí en esa parte nosotros como jóvenes, o bueno, más bien los jóvenes, nos hubiéramos ido a inducir a adorar a dioses ajenos, aún en lo alto, aún en los bosques, aún en los collados. Tenían la costumbre el pueblo de Israel adulterar espiritualmente, ofrecer esos sacrificios al Señor. Y el pueblo se había caído en una dependencia que aún tenían más miedo a esos dioses. Se habían olvidado tanto de Dios que dice ahí en el verso 11: ¿y tú de quién te asustaste y temiste y ha faltado tu fe y no te has acordado de mí? Se habían olvidado por completo de Dios. Se habían olvidado por completo quién los había rescatado de la esclavitud. No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Fíjese a qué magnitud el Dios estaba demandando. El profeta Isaías estaba diciendo: oye, te has olvidado de mis mandamientos. Te has olvidado e inclusive le tienes más temor a aquellos dioses, a aquellas obras de yeso. Te has olvidado del verdadero temor hacia mí. Pero dice en el verso número 12: yo publicaré tu justicia y tus obras que no aprovecharán. Y me gusta cómo sobresale en este versículo número 13 esa parte de la idolatría. Dice: cuando clames, dice, a ver y ve que te libren aquellos dioses en los que tú has confiado. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Hoy estamos comenzando un año donde queremos dejar todo atrás. Predicábamos la semana pasada, hay un nuevo comienzo. Tenemos que tener un nuevo comienzo. Y tenemos que dejar a un lado, tenemos que dejar atrás todo lo que le roba la gloria a Dios. Tenemos que dejar todo lo que le roba la gloria a Dios. Yo sé que usted no es idólatra, pero yo sé que hay cosas que nosotros debemos de dejar a un lado para tener un nuevo comienzo. El Señor nos está diciendo: debemos de construir un camino diferente. Este 2025 debe de ser un camino diferente. Si tuvimos un año bendecido, qué bueno, gloria a Dios. Pero si tuvimos un año en el cual el camino en el cual nos conducimos nos llevó a la perdición, hoy el Señor nos está diciendo: construye algo nuevo, reconstruye un verdadero camino. Un camino donde te olvides y donde no dependas de la economía, donde no dependas del trabajo, que no dependas del conocimiento, que no dependas de todas las cosas del hombre, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero todos ellos llevará el viento, dice. Dice: un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad. Dice: y poseerá de mi santo monte. Es un comienzo para reflexionar en este año. ¿Qué es lo que dependemos? ¿De qué dependemos más? Si del hombre, de la mujer, del trabajo, qué sé yo. Dependemos del estudio, del conocimiento, de la música. Dependemos. ¿De qué dependemos? Todos aquellos, dice, llevará el viento. Dice: y un soplo los arrebatará, mas el que confía en mí tendrá la tierra por heredad. Nuestra confianza está en ¿quién?
En Dios. ¿En quién vas a poner este 2025? En Dios. Pero hay que reconstruir. Dios le estaba demandando a un pueblo que dejara a un lado todo lo pasado, que dejara a un lado esa dependencia. Era tanta esa prostitución espiritual que ellos tenían, le tenían más miedo a esos dioses que al verdadero Dios vivo. Por eso le dice, cuando tú clames, a ver si es cierto que esos ídolos te van a librar. Has puesto tu confianza en los ídolos, a ver si es cierto que ellos te van a dar la tierra por heredad. Vamos entrando al tema en el verso número 14, dice, Dios dice, reconstruyan el camino y quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver, ¿de dónde? De un cautiverio. Construyan, preparen el camino y quiten los obstáculos del camino, dice, de mi pueblo. La Reina Valera dice allanar. Y allanar significa construir, reconstruir, hacer un nuevo camino, un camino nuevo. Y es lo que el Señor nos habla en esta mañana, a reconstruir algo nuevo, a reconstruir ese camino. ¿Cómo queremos pasar este 2025? Tenemos que reconstruir. Tenemos que poner manos a la obra. No podemos conformarnos. Pero dice quitar los tropiezos del camino. Quitar las piedras del camino. ¿Qué piedra está haciendo estorbo? Cuando hay que preparar una carretera, cuando hay que preparar un camino y todo está lleno de piedras, de escombro, de tabiques, de piedra de cimiento. Y para poder pasar por ese camino tenemos que limpiarlo. Entra la carretilla, entra la pala, entra el pico, entran las mujeres, entran los hombres. Y empezamos a tener que reconstruir un camino de fe. Tenemos que reconstruir algo de lo que se quedó en tiempo atrás y que ya usted ya no lo está haciendo. El 2024, ¿qué dejó de hacer para el Señor? En el 2024, ¿qué dejaste de hacer para el Señor? ¿Qué dejamos de hacer para el Señor que se quedó ahí? ¿Cuántos están construyendo ahorita en casa? Mi hermano Río. Hay grava en su casa, hermano. Hay arena. Hay diferentes materiales. Hay cosas que Dios nos está dando provisión para volver y para construir. Pero se han quedado ahí estancadas. O en el 24 se quedaron estancadas. Esa grava ya no se utilizó más. Ese cemento se echó a perder. A lo mejor las varillas ahí están, pero se están oxidando. Hay cosas que dejamos en el 24 de hacer para el Señor. Pero también hay cosas que están ahí, que están permaneciendo. Hay material para construir. Hay vida, hay oportunidad. Hay nuevos proyectos, nuevas ideas. Nuevas cosas que realizar para el Señor. Pero el Señor te está diciendo, reconstruye. Reconstruye un camino nuevo. Un camino diferente donde la idolatría se quede a un lado. Donde las piedras de tropiezo queden a un lado. Donde el pecado quede a un lado. Dice allana, prepara, barre el camino, quita los tropiezos. En la mañana el hermano Joel nos hacía un ejemplo, nos llevaba a meditar acerca de las cosas que no nos dejan construir y que al contrario nos están haciendo retroceder.
Entre la murmuración, entre la contienda, entre el chisme, entre que yo puedo hacerlo mejor, entre que si yo fuera el pastor, entre que si yo estuviera al frente, pudiera hacerlo de una mejor manera. Que decía Joel, en la iglesia de Agua Viva lo se puede hacer mejor, lo están haciendo mejor, el pastor de ahí lo está haciendo mejor. Tenemos que dejar a un lado y construir el camino que Dios quiere que hoy construyamos en el 2025. Dejemos a un lado las cosas que nos están impidiendo construir algo nuevo. Porque estamos viviendo del pasado. Estamos viviendo de lo que venimos arrastrando en diferente iglesia. Estamos arrastrando de lo que se nos enseñó en las otras iglesias. Pero no estamos pidiéndole y no le estamos haciendo caso a la palabra del Señor. Allana, prepara, reconstruye el camino. Quita las rocas y las piedrotas. En muchos de nuestros casos pueden ser piedritas. En muchos de nosotros puede ser una piedrota así que se llama chisme. En muchos de nosotros puede ser una piedra mediana, así como el tamaño del bombo, que es el pecado. En muchos de nosotros puede ser una piedra así, que podemos llevarla en nuestro zapato inclusive, pero al final del día nos va a causar una ampolla. Manos a la obra, amada iglesia, este 2025. Manos a la obra. Tenemos que dejarnos guiar. Yo le compartía cuando recién llegamos de allá de Atlanta la palabra que Dios nos hablaba de decir: ve y ve el fruto de aquella tierra y te darás cuenta si es bueno o no es bueno. Voy a buscar un fragmento de lo que se nos profetizó en aquel lugar. Porque es un fruto bueno, es algo que nosotros debemos de adoptar. Es algo que nosotros debemos de creer. Pero debemos de reconstruir el camino de la palabra. Y no conforme se nos haya instruido, como se nos haya enseñado. Porque venimos arrastrando malos hábitos, venimos arrastrando malas conductas, venimos arrastrando inclusive el mal testimonio del pastor, de la pastora, del siervo, del músico. Venimos arrastrando tantas cosas que el Señor nos está diciendo. Debe de haber un nuevo comienzo. Debe de haber una diferencia. De quitar los tropiezos. ¿Cómo vamos a poder andar en un camino nuevo, en un camino diferente, si queremos seguir trayendo atrás de nosotros los escombros? ¿Sí me escuchó? Amén. Queremos diseñar un nuevo camino. Usted se da cuenta cuando aquí en el municipio, en el pueblo, solamente quieren parchar la carretera, solamente va la máquina, solamente van los hombres y con una pala avientan el chapopote y luego pasa otra máquina y pasa encima. Eso es construir algo sobre ya lo construido. Pero cuando el municipio quiere hacer bien la obra, desde el principio entran máquinas y botan todo el pavimento hasta quedar nuevamente en tierra, en polvo, y luego preparan el camino y luego llega la máquina y echa asfalto nuevo y se ve diferente. Pero nosotros queremos seguir parchando nuestro andar espiritual, queremos seguir parchando nuestro camino solamente con esa pala, con ese asfalto, con ese chapopote. Y no es así. Reconstruyan un camino, quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver de un cautiverio, para que pueda volver de una esclavitud, para que pueda volver de una condición en la que este 25 no queremos repetir. Dice el alto y majestuoso que vive en la eternidad. Dice el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde.
Yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu, ¿qué? Humilde. Pero también, ¿qué dice? Arrepentido. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Necesitamos esa humildad para nosotros mantenernos. Necesitamos esa humildad. Necesitamos mantenernos en esa sintonía de santidad ante el Señor. Dice, yo soy el alto, yo soy el sublime, yo soy el majestuoso que vive en la eternidad. Dice, yo vivo en el lugar alto y santo, pero con los de espíritu arrepentido y humilde. Y dice, yo restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. La Reina Valera dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo te trató el 24? No lo sé. ¿Cómo te trató? No lo sabemos. ¿Cómo estás llegando a este inicio de año? No lo sabemos. Solamente tú y el Señor lo saben. Pero el Señor quiere tratar con aquellos de un espíritu humilde. Dios quiere tratar con aquellos que hay un verdadero arrepentimiento. Dios quiere restaurar. Dios está restaurando, dice, los de espíritu destrozado, los de espíritu humilde. Ahí quiere manifestarse el Señor. Ahí quiere reavivar, dice, el valor de los que tienen un corazón, pero un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre y no estaré siempre enojado. Aquí viene la parte que nos empieza a gustar. Ya pasó la parte dura, la parte en la que el Señor nos habla, en la que el Señor nos corrige, en la que el Señor nos exhorta. Ahora viene la parte en la que el Señor nos dice, a mí me importas, a mí me interesa tu relación, a mí me interesa tu comunión, a mí me interesa tu espíritu, a mí me interesa que mantengas y que reavives y que siempre tengas un corazón arrepentido. Que construyas un nuevo camino, que construyas una nueva comunión conmigo, una nueva relación conmigo, un nuevo servicio conmigo. A mí me interesa que tengas un corazón humilde, un corazón arrepentido, porque dice, no voy a pelear, no quiero pelear contigo todo el tiempo de tu vida, no quiero contender para ti por siempre. No quiero estar enojado siempre contigo. Es como cuando el papá nos regaña por una travesura que hicimos. El Señor viene hablando y viene reprendiendo a un pueblo de una idolatría, de profanar, de prostituirse ante Baal, ante otros dioses. Pero el Señor nos dice, aún así, a mí me importas. Aún así, yo quiero volver a reconstruir contigo. Yo quiero que tú construyas un camino conmigo. Yo me olvido de tus maldades, me olvido de tus iniquidades, me olvido de que te has prostituido ante esos dioses, me olvido de esa ira, me olvido de esa contienda que has tenido conmigo. Pero lo único que te demando es un corazón humilde. Lo único que te demando es un corazón humillado. Lo único que te demando es que me reconozcas como el alto, el sublime, el majestuoso. Que me reconozcas que yo soy eterno, que yo soy el santo, que yo vivo en lugar alto, en lo profundo sobre la tierra. Que yo habito en aquel que tiene un espíritu arrepentido y humilde. Es como cuando le diste una paliza a tu hermano y llega tu papá y le dice, mira,
yo me acuerdo siempre, es más, el Emiliano siempre lo va a recordar. En una ocasión estaban pequeños y estaban jugando y Emiliano le aventó una almohada a su hermana Azul y su hermana rebota en el filo de un mueble y toda su frente se le abre. Y pues ya sabe cómo le fue a Emiliano. Entonces, el Señor nos dice, no importa lo que hayas hecho, yo tengo presente lo que le hiciste. Fue a parar, que tuvo que suturar y pues chiquita era la consentida, entonces imagínense. Entonces así es el Señor. Así es el Señor, nos recuerda su misericordia, nos recuerda su grandeza. Pero nos dice, oye, yo me acuerdo lo que hiciste, que estuvo mal. Yo me acuerdo que pudiste haberla lastimado, la pudiste haber fracturado, le pudiste haber esto, le pudiste haber sacado un ojo, qué sé yo. Pero sin embargo, vamos a hacer algo nuevo. Sin embargo, vamos a construir algo nuevo. Porque no quiero pelear contigo para siempre. Porque no quiero contender siempre. No quiero estar siempre enojado contigo. Es cierto que el Señor es un Dios de orden, de justicia. Pero el Señor nos está diciendo, este 25 no quiero estar enojado contigo. Dice, si lo estuviera, dice el verso 16, si lo estuviera moriría toda la gente, todas las almas que yo he creado. Sí, estaba yo enojado, dice el 17, así que castigué a este pueblo tan avaro, me aparté de ellos, porque continuaron con su propio y terco camino. He visto lo que hacen, pero aún así, verso 18, si lo pone en la pantalla, dice, pero aún así los sanaré. Aún así los guiaré. Aún así los consolaré. ¿Se da cuenta? Si es un Dios justo, es un Dios soberano, es un todopoderoso. Dice, he visto tus caminos, pero sin embargo yo te voy a sanar. Sin embargo yo te voy a pastorear y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Verso 19 dice, y yo voy a producir un fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. Y que dice, y los sanaré. Váyase poniendo de pie, que se nos fue el tiempo demasiado rápido. El Señor dice, yo me acuerdo de tus maldades, yo me acuerdo de tus pecados, yo me acuerdo de todo lo que fuiste en el 24. Yo me acuerdo cómo te has conducido. Pero el Señor nos está diciendo, construye un camino diferente. Construye un camino diferente donde yo esté presente, donde yo permanezca, donde no haya nada. Fíjese, le decía yo, poníamos el ejemplo del escombro, de las piedras. Porque para poder pasar libremente ese camino tenemos que despejar esas piedras de tropiezo. Tenemos que allanar, barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Para poder pasar libre por ese camino tenemos que desecharlo. Hoy es un día para retarnos. Hoy es un día para confrontarlos. Hoy es un día para aceptar un desafío de parte de Dios. Hoy es un día para hacer pacto ante el Señor con tu familia, para decirle, hoy comienzo un año nuevo, hoy comienzo un año diferente. Hoy quiero reconstruir. Hoy quiero construir sabiendo que tú eres el alto, el sublime. Sabiendo que tú me vas a pastorear, sabiendo que tú me vas a guardar, sabiendo que tú me vas a bendecir, sabiendo que de mí vas a producir frutos en mis labios de paz.
hacen, dice, pero aún así los sanaré y los guiaré y los consolaré, llevando palabras de alabanza a sus labios, que tengan paz abundante, tanto cerca como lejos, dice el Señor, que los sana. Resaltábamos algo, fuimos a visitar a unos hermanos el día de hoy, no voy a decir el nombre para que no pase nada, pero siempre hemos resaltado que cuando vamos a visitar a esa familia, nos gozamos por la paz que hay en esa familia, en ese hogar. Que no necesitan de millones, que no necesitan de esto, de aquello, sino que reconocemos la bondad y la misericordia de Dios. Y que no necesitan otra cosa más que estar unidos como esposo, como esposa. Y que no necesitan de afanes, que no necesitan de cosas vanas del mundo. En otras palabras, que no necesitan y que no tienen piedras en su camino que les hagan tropezar. Muchos de ustedes, ¿qué puede ser? ¿Qué se interpone entre Dios y tú? ¿Qué piedra está? Una piedra así, una piedra así. ¿Se acuerdan los que van a Toluca? Hubo una piedra que cayó y que impide por completo el camino para llegar a Toluca. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes la han visto? Sí. Y hasta la fecha creo que no se puede pasar. ¿Por qué? Porque esa piedra sigue estando ahí presente en ese camino. ¿Qué piedra está presente en tu camino que no te deja pasar a Toluca? Que no te deja pasar a la voluntad del Padre. Solamente tú y Dios lo saben. Pero el Señor nos está diciendo, aún así, yo no voy a pelear contigo para siempre. Tengo misericordia. Estaba enojado, pero ya no más. Aún así te voy a sanar. Aún así te voy a guiar. Aún así te voy a consolar. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Amado Rey, gracias. Hoy, Señor, queremos construir un camino nuevo. Un camino, Señor, nuevo, diferente. Hoy no queremos, Señor, volver atrás. Seguir en esa condición, Señor, en la que el pueblo se encontraba. Donde tú, Señor, exhortabas y tú nos mostrabas, amado Dios, esa condición de idolatría, de adulterio. Sin embargo, Señor, tú nos hablas en este día y nos muestras el perdón de aquellos que se arrepienten. Muestra, Señor, ese perdón en aquellos que se arrepienten y nos dices, construyan un camino. Quiten las piedras y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver. Yo vivo en un lugar alto, en un lugar sublime, con los de espíritu arrepentido. He decidido no pelear más, dice el Señor, con usted. He decidido no pelear más, porque si peleara hubiéramos sido consumidos, Señor. Hoy entiendo, Señor eterno, que tú ahora, amado Dios, tienes misericordia. Que visitas al humilde de espíritu. Ayúdanos, amado Dios, a permanecer